Jerry en la calle estuvo por allí compartiendo y viendo estas, también podemos decir, alocuciones, comentarios de todos los legisladores de este proyecto del Senado, el proyecto 1 de libertad religiosa, aunque hubo también otros proyectos que se aprobaron. El proyecto número 3 que habla precisamente del currículo de valores y también el proyecto 350 que habla de la prohibición de lo que es la hormonización a menores de edad. Ambos proyectos fueron aprobados. Sí, o sea, también. Fueron 3 en total. Fue así a grandes rasgos, ¿verdad? Fueron 3 proyectos que avanzan las causas conservadoras. Correcto, okay. Sí. De esa forma. De hecho, en el momento en que estamos reunidos afuera con los líderes religiosos, pues precisamente dentro del floor se estaba dando la discusión y la votación de ambos proyectos luego de la aprobación del proyecto 1, que en calendario fue el primero que se trabajó. Obviamente aquellos que se pudieron conectar a través de nuestro canal de YouTube vieron los trabajos en vivo. Y usted bien pendiente siempre a nuestra programación y a todas nuestras plataformas, porque siempre buscamos, una vez nos movemos a la calle, llevarle siempre un insumo en vivo de lo que estamos cubriendo, bien sea a través de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube. Eso es así, que usted vaya y búsquelo, vaya a nuestro canal de YouTube, búsquenos como 88.1 FM Inspira. Y allí usted va a ver varios de nuestro contenido y, como decía Jerry, vamos a estar posteando cualquier incidencia que estemos allí en vivo, lo vamos a estar colocando. Y también búsquenos en nuestra nueva página de Facebook, 88.1 FM Inspira, que también allí vamos a ir alimentando esa página. Definitivo. Bueno, estuvimos allí, vimos todo lo que estuvo sucediendo, las incidencias. Obviamente, antes de lo que es la votación como tal, se le da un turno a los senadores que así ellos entiendan y deseen expresarse o a favor o en contra del proyecto. Eso lo pudieron ver en vivo y usted puede ir, como dijo Esteban, a nuestro canal de YouTube y allí va a tener las ponencias, o no las ponencias, las expresiones de cada uno de los senadores a favor y en contra. En nuestra labor, pues, el primer pastor al que nosotros entrevistamos fue el pastor Otoniel Font. Previo a la votación, esto fue lo que nos dijo el pastor Otoniel Font. Veamos. Bueno, nos encontramos precisamente al lado contiguo a lo que son las gradas del hemiciclo del Senado y me encuentro con el pastor Otoniel Font. Gracias por estar con nosotros acá en Inspira. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad que me brindas de comunicarme con a gente que amo, gente que queremos, así que maravilloso. Eso es. ¿Qué le ha parecido todo este proceso luego de unas vistas públicas? Estuvo presente, tuvo su deposición y hoy varios senadores han tenido sus turnos con opiniones, algunos encontradas, algunos aluden como la senadora María de Lourdes Santiago. Se puede ver trastocado el sistema educacional con una segregación religiosa, entre otros términos. Rosana Soto Aguilú, la senadora, dice que esto es un proyecto meramente de vacunación, cosa que encontró objeción en la deposición de Luis Javier Hernández, entendiendo que no, que cuando se alude allí de acomodo razonable se distancia tal vez de lo que es el tema de la vacunación. Pero usted como pastor, todo este proceso que le ha parecido y lo que se dice que posiblemente hoy será aprobado. Mira, primeramente lo que mucha gente no entiende es que esto no es algo de este cuatrenio, ni del inicio de este cuatrenio. Esto es una lucha que se llevan por más de, yo diría, 12, 14 años. Este es un proyecto que se ha tratado de pasar en administraciones pasadas, unas administraciones PNP, y lamentablemente no había tenido la acogida o el ambiente para poder ser recibido, aceptado, como de verdad se ha visto en el día de hoy. Durante todo ese tiempo, en los pasados 12, 14 años, han habido un montón de cambios dentro del proyecto para poderlo llevar al punto donde nos encontramos en el día de hoy. Y yo me siento muy satisfecho porque creo que en realidad que es un proyecto que protege al sector conservador, al sector cristiano, pero también protege a todas las comunidades. En realidad yo creo que es un proyecto bien realizado, que ya tiene fundamento en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Las opiniones de todo este grupo de personas yo creo que son opiniones basadas únicamente o en la desinformación o en simplemente tratar de crear algunos hechos políticos para ellos hablarle a los grupos de interés que ellos quizás quieren apelarle.
explicarle, pero realmente creo que este proyecto es un proyecto muy, muy bueno para nuestro país. Precisamente algunos de ellos han hablado en dirección que esto es el cumplimiento de un compromiso político con el sector religioso y que por eso lleva el número 1, el proyecto número 1, su expresión para eso. A toda esa gente, ¿y qué de malo tiene eso? ¿Sabe? Cuando uno vota por una persona o por un grupo de personas, es porque hicieron unas promesas. Esto no es lo mismo que celebra la comunidad LGBTQ y otras comunidades que de momento tienen algunos senadores, algunos representantes. Bueno. Y la pregunta es, ¿por qué los escogen? ¿Y por qué bueno, ahí vieron prácticamente las expresiones de el pastor Otoniel Font, que como bien dije, estuvo también deponiendo y presentó su ponencia en las vistas públicas y dice, pues mira, es que de eso se trata. Los proyectos, en gran parte de los proyectos que se presentan son cumplimiento de compromiso en las campañas. Él dice que igual se hizo con el sector religioso y conservador, también se ha hecho con las otras comunidades. Sí. Se ha hecho con otras comunidades. Bueno, también estuvimos, una vez aprobado el proyecto, pudimos hablar con el presidente de la FRAPE, el pastor Moisés Román, quien las afueras tuvo unas palabras bien emotivas, bien significativas, porque estableció una diferencia de cuando uno celebra con muchos vítores, bombos y platillos la aprobación de un proyecto y la razón por la cual el pueblo de Dios, el pueblo conservador y el pueblo religioso estaba contento y había motivo para darle gracias a Dios. Vamos a escuchar lo que nos dijo en las afueras del hemiciclo, reunido con otros pastores y líderes religiosos, porque había también líderes de la Iglesia Católica. Vamos a ver y a escuchar. Bueno, yo creo que hoy es un extraordinario día de celebración de lo que es justo, de lo que es honesto, de lo que es íntegro, de lo que es verdadero. Y me parece que una experiencia como esta, que haya sido considerada en el hemiciclo del Senado y que hayamos escuchado que el mismo espíritu está también dentro de la Cámara para aprobarlo y que hayamos escuchado también que la gobernadora de Puerto Rico tiene la disposición también de firmarlo y convertirlo en ley. Me parece que es una extraordinaria noticia para todos los sectores cristianos de Puerto Rico. Damos gracias al Señor por ello y desde luego nuestra celebración no es una celebración de vanagloria, no es una celebración de soberbia, no es una celebración de arrogancia, es el triunfo que la Iglesia ha tenido a través de situaciones muy angustiosas, de situaciones muy dolorosas, de persecución, de burla, de impedimento para que la Iglesia ejerza sus capacidades cristianas en el país, y como consecuencia de ello es nuestra alegría, es nuestro gozo. Me parece que hoy es un día donde a la cristiandad y a todos los sectores religiosos del país se les ha hecho justicia. Ahí escucharon al pastor Moisés Román, Esteban, decir que la celebración no es de vanagloria. Es un triunfo después de batallas, varias décadas, Esteban, luchando por una ley de libertad religiosa y que no nos restringiera más en diferentes aspectos, porque hay muchos aspectos que se tocan y que están contenidos en esa ley y que vamos a seguir nosotros discutiendo. Y para que conste que, como bien le hemos señalado, habían de todos los sectores religiosos, incluyendo de la Iglesia Católica. Allí estuvo el padre Carlos. Vamos a escuchar cuáles fueron las expresiones luego del pastor Moisés Román, del padre Carlos. Una de las victorias más importantes del sector religioso en nuestro país. Por primera vez se nos reconoce que tenemos derecho a nuestra diversidad. Aquí en esta sociedad nuestra vivimos en una cultura donde todo el mundo reclama una sociedad que sea pluralista, democrática y diversa. Ahora nosotros hemos dado nuestra aportación. Los creyentes tienen derecho a su diversidad y a aportar a construir una sociedad democrática y pluralista. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por tantos que nos precedieron en esta lucha, que se quedaron en el camino, que ahora están viendo el rostro de Dios y le están dando gracias porque nuestro país
vuelve de nuevo a sellar que es la isla del Cordero. Y que este país no se puede entender si no se hace un referente a nuestra identidad cristiana, que es lo que eso significa ser puertorriqueño. Bueno, así que para mí es un motivo de gran alegría. Ahí estuvieron escuchando las expresiones de Padre Carlos. Obviamente también quien fuera el director de Base de Fe en Fortaleza, el pastor Luis Roy, que también participa con nosotros aquí, que ahora está trabajando en el área comunitaria dentro del Senado, también se expresó y dio unos datos bien interesantes. Vamos a escuchar, Esteban, y vamos a ver las expresiones del pastor Luis Roy. Aquí hay muchos esfuerzos, mucha agenda de tener proyectos, iniciativas y sus faenas diarias ministerial para venir a apoyar este proyecto, que nos conste una espera de por lo menos 20 años para que este proyecto se diera hoy y fuera una realidad. Pero de parte también de asesores del presidente, queremos informarle que hay 2 proyectos que hoy también se van a ver. El proyecto número 4, que también es un compromiso del señor presidente en integrar valores y ética al currículo del Departamento de Educación. Como mencioné, estos proyectos que está haciendo alusión el pastor Luis Roy se vieron y fueron aprobados. Sí, él hizo, como bien le adelanté, hizo mención de estos 2 proyectos y que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, estaba pidiendo que también estuvieran presentes porque, como tú dijiste, Esteban, son proyectos que competen a lo que es el sector conservador. En el esfuerzo de llevar este mensaje, hemos aunado fuerzas durante toda esta lucha. Hemos visto los diferentes medios de comunicación cristianos que han dicho presente y precisamente no solamente Inspira estaba allí, sino también el gerente de Radio Redentor, Jesús Rivera, estuvo junto a mí y también se expresó para las cámaras y micrófonos de Inspira en un mensaje bien importante de unidad en una causa común. Vamos a escuchar al gerente de Radio Redentor, Jesús Rivera. Bueno, sabemos que no solamente el sector religioso, pastores, también vimos integrantes de la Iglesia Católica, sino que en toda la celebración y todo el proceso de lo que es el Proyecto 1, hemos estado bien unidos, lo que son los medios de comunicación. Precisamente tengo conmigo a Jesús Rivera, gerente de Radio Redentor. Gracias por estar con nosotros en Inspira. Jesús, ¿qué te ha parecido todo este proceso hasta el día de hoy? Que vimos cómo allí el presidente dio por aprobado el Proyecto 1 de libertad religiosa. Gracias, compañero Jerry Rodríguez. Una bendición, un privilegio que el Señor nos concede, ¿verdad?, de ser parte de este esfuerzo. Como tú muy bien dices, los medios de comunicación cristianos siempre a la vanguardia, siempre diciendo presente en estos esfuerzos donde el pueblo de Dios, la iglesia, se presenta para hacer defensa de lo que tiene que ver con los valores, los principios que la iglesia sostiene. Y obviamente hemos visto una discusión interesante donde en el pleno del Senado, este proyecto número 1, presentado precisamente por el señor presidente del Senado, el senador Tomás Rivera Chatz, y con el auspicio también de la senadora Rodríguez Bebe, se presentó este proyecto de libertad religiosa. Y obviamente hubo una discusión interesante entre los que están a favor, los que están en contra, pero al final pues el proyecto fue aprobado con una mayoría y hubo algunos que se abstuvieron, ¿verdad? Bueno, ahí escucharon a Jesús Rivera, gerente de Radio Redentor. Obviamente estas entrevistas las vamos a subir en su totalidad a nuestro canal de YouTube para que puedan ver lo que aconteció en su totalidad. Agradecemos a Jesús Rivera. Bueno, una de las cosas que ha estado mencionando durante toda la trayectoria, el tracto de este proyecto, el presidente senatorial Tomás Rivera Chatz, toda vez que este proyecto de su autoría, con la coautoría también de la senadora Joan Rodríguez Bebe, es que él ya había tenido un compromiso del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y de la gobernadora, pero queríamos que fuera el propio presidente que nos hablara para Inspira de forma exclusiva sobre este compromiso, si aún estaba vigente luego de aprobado este proyecto, y nos dio la oportunidad de hablarnos allí a la salida del hemiciclo. Vamos a ver la entrevista con el presidente senatorial, Tomás Rivera Chatz. Bueno, me encuentro con el presidente senatorial Tomás Rivera Chatz. Gracias por estar con nosotros para Inspira 88.1. Gracias a ustedes por la oportunidad. En el día de hoy hemos aprobado el proyecto de libertad religiosa con votos de todas las delegaciones, ¿verdad? Con la excepción del Partido Independentista y el compañero senador independiente. Todas las demás delegaciones aportaron sus votos y ya se aprobó. Proyecto que yo he conversado con el presidente de la Cámara y con la gobernadora
que también me han dicho que simpatizan con el proyecto y que van a estar dándole paso tan pronto llegue a la Cámara y eventualmente ante la firma de la gobernadora. Vimos que algunos de los reparos que presentaron, como bien usted dijo, el Partido Independentista, va dirigido como si el proyecto pretendiera establecer algún tipo de segregación en términos religiosos en el Departamento de Educación. No, ni en el Departamento de Educación ni en ninguna otra parte. Se trata sencillamente de reconocer un derecho a la libertad religiosa y eso no riñe con los derechos de los demás ciudadanos, tampoco pone en peligro el servicio que el gobierno tiene que ofrecerle al pueblo puertorriqueño. Así que creo que es un proyecto que está bien diseñado, se acogieron enmiendas de varios sectores que se comunicaron con nosotros, además del Departamento de Justicia y muchos otros sectores que hicieron sugerencias de enmiendas. Así que creo que el saldo neto ha sido un proyecto amplio, correcto en términos jurídicos y necesario para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí vieron al presidente senatorial Tomás Rivera Chatz y sí, subrayó Esteban que ya tenía un compromiso con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y también con la gobernadora de firmar el proyecto de inmediato. De allí nos movimos y agradecemos, sí. Antes de pasar con el presidente en la Cámara de Representantes, para poder entender, ya al estar aprobado en el Senado, va a pasar a la Cámara y de la Cámara pasa a la gobernadora. Es correcto. ¿Cierto? Es el tracto que trato de subrayar ahora con la entrevista de Carlos Johnny Méndez. Muy bien. Ok, ante ese escenario, cada proyecto, para los que, ¿verdad? Tal vez no comprenden mucho, qué bueno que hace esa pregunta, Esteban, lo que es el tracto legislativo. Hay proyectos que se presentan en el Senado y están arriba, por eso usted ve P de la S. Eso quiere decir proyecto del Senado. P de la S, proyecto del Senado. Y otros que son P de la C, que es proyecto de la Cámara. Pues una vez se aprueba en ese cuerpo legislativo donde se somete el proyecto, pues pasa al otro cuerpo legislativo. Y muchas veces, Esteban, lo que nosotros vemos como un triunfo en uno de los cuerpos legislativos, el proyecto se cuelga en el otro cuerpo legislativo. Ajá. Pero, y por eso nosotros hemos subrayado que desde el principio Tomás Rivera Chatz dijo que había sostenido conversaciones con el presidente de la Cámara y con la gobernadora para que entonces pudiera correr. ¿Cuánto se puede tardar? ¿Qué va a pasar con este proyecto? De inmediato agradecemos a la oficina de prensa del presidente cameral Carlos Johnny Méndez por concedernos la entrevista y al propio presidente cameral Carlos Johnny Méndez. Vamos a ver lo que nos dijo para inspirar. Bueno, me encuentro con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Gracias por estar con nosotros acá en Inspira. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer y un privilegio. Bueno, grupo de pastores hoy se dieron cita y líderes religiosos de todos los sectores, y me refiero evangélicos, católicos, pastores, líderes, padres de la Iglesia Católica, estuvieron en el hemiciclo, en el área de las gradas del Senado, y precisamente hoy vimos la aprobación de lo que es el proyecto 1 de libertad religiosa, obviamente con el acostumbrado debate, sectores a favor, sectores en contra, pero hubo una amplia mayoría que votó a favor de este proyecto. Una de las cosas que se mencionó, presidente, fue que precisamente el presidente senatorial Tomás Rivera Chatz dijo que ya había sostenido conversaciones con usted como presidente de la Cámara. ¿Cuál pudiera ser el escenario de este proyecto al pasar al cuerpo legislativo que usted preside? Precisamente Tom y yo sostuvimos una reunión sobre este extremo y yo le dije que con la discusión que ha habido en el Senado, el proceso de vista pública, tan pronto él aprobara el proyecto, nosotros lo íbamos a aprobar en la Cámara de Representantes. Yo creo que ya tiene un tracto suficiente que justifica la aprobación del mismo, así que tan pronto nos llega a nosotros, si nos llega antes del lunes, el lunes nosotros estaríamos aprobando ese proyecto en la Cámara. O sea, pudiéramos entonces definir que será un proceso expedito. Expedito, yo creo que ha habido la suficiente discusión del motivo para este proyecto, los planteamientos que se han hecho constitucionales han sido satisfechos, las preocupaciones de algunos grupos también han sido satisfechas, así que no va a haber problema que en la próxima sesión legislativa del lunes este proyecto sea descargado y aprobado por la mayoría parlamentaria. Dentro de esa agenda legislativa posiblemente está también los proyectos 4, el 350 se acaba de aprobar también en términos de los valores en el sistema educativo y también el de
prohibir la hormonización, ¿verdad?, en menores. ¿Cuál es el futuro de estos proyectos? Pero el compromiso que hice con el presidente es el proyecto del Senado número 1 y ese lo vamos a aprobar inmediatamente. Los otros los vamos a mirar con calma, vamos a ver cuál ha sido el tracto legislativo, la discusión que se ha dado allá, los memoriales que se recibieron y entonces estaríamos tomando una decisión sobre ello. De ese proyecto número 1 llegar ante la consideración de la Cámara. Escucharon que obviamente el presidente cameral Carlos Johnny Méndez confirma que en efecto sí hizo el compromiso con el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz y dijo: si el proyecto llega antes del lunes, debemos partir de la premisa que el proyecto hoy debe estar en camino a la Cámara. Dice que entonces el lunes lo ven, lo aprueban, cosa que pone en el escenario el que se le envía a Fortaleza, porque luego de que es aprobado en ambos cuerpos legislativos, el proyecto debe ser aprobado ante la consideración y a la firma de la gobernadora. Pudiera ser entonces que esta semana, Esteban, se vea convertido en ley el proyecto 1 de libertad religiosa. Así que esto hay que seguirlo bien de cerca, porque si este proyecto se va a hacer, va a tener el mismo protocolo que ha tenido en términos de que el sector conservador y religioso vaya a hacer acto de presencia, pudiera ser que entonces luego de que se aprobara en la Cámara, entonces la firma de la gobernadora pudiera darse también como un evento de interés público, y nosotros vamos a estar bien pendientes tanto a lo que sucede en la Cámara, que dijo que va a ser expedito, eso es rápido, cuántos a favor, cuántos en contra, aprobado. Definitivamente este proyecto, como bien hemos escuchado, no es nuevo. Es una lucha de 20 años. Que se ha llevado poco más de 20 años. Mucho tiempo. Luego, ¿verdad? Vamos a seguir hablando con expertos cómo va a ser el proceso de implementación, todo este tipo de cosas, y algún lenguaje también que se modificó, ¿cierto, Jerry? ¿Verdad? Sí, se sacó esto. Se eliminaron esta área y esta disyuntiva que había con lo de las vacunaciones en un momento de la pandemia, ¿verdad? Los que no querían vacunarse, unos lenguajes que se eliminaron. Y allí el expresidente del Senado, José Luis Dalmao, quería someter unas enmiendas y unos cambios que no estuvieron claras, porque eso se da a toda prisa, y no para nosotros acá en las gradas, en el área de prensa, no estuvo tan claro cuáles eran las enmiendas que estaba sometiendo, pero de inmediato se llevó a votación y la gran mayoría dijo que no, que votaban en contra de las enmiendas, y por eso entonces se negó la enmienda de José Luis Dalmao, más sin embargo él tuvo un voto a favor, él lo dijo públicamente, tuvo un voto a favor del proyecto, pero aunque lo que él presentó como enmienda que no estuvo claro, y eso lo vamos a saber después en el informe que surja, vamos a conocer cuál enmienda se sometieron. Entiendo que Luis Javier Hernández también, senador Luis Javier Hernández, también había sometido enmiendas y a él se le negaron las enmiendas y él entonces se abstuvo. No votó en contra, sino que se abstuvo. El senador Luis Javier Hernández. Sí. Interesante. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a darle seguimiento. Definitivamente. Usted, mire, manténgase ahí conectaditos con nosotros. Y definitivamente, estas causas, en una de las entrevistas, no salió esa parte al aire, pero en una de las entrevistas alguien dijo que las próximas generaciones tienen que entonces estar pendientes de mantener esto, ¿verdad? Sí, que el pastor Otoniel Font recalcó y solicitó. Pues, hoy esta lucha se ha ganado. Lo que esperamos es entonces que las próximas generaciones defiendan la aprobación de un proyecto como este. Así que fue interesante también esas expresiones del pastor Otoniel Font.